Muy bien, hermano Carlos. Bueno, mire, acá hay una pregunta que yo sé que es un tema muy amplio, pero que es muy importante porque realmente uno lo escucha constantemente en las congregaciones, en las predicaciones. Es más, a uno como pastor también le enseñan esta parte a profundidad. Y es acerca de las doctrinas fundamentales, hermano Carlos. Preguntan, primero, ¿cuáles y cuántas son las doctrinas fundamentales? Y si hay doctrinas fundamentales, ¿hay doctrinas que no son fundamentales? Mire usted que esa pregunta a mí me la han hecho cualquier cantidad de veces, pero hoy voy a aprovechar para hacer algunas aclaraciones. Primero, la palabra doctrinas fundamentales no aparece en la Biblia. No, no está. Eso viene por vía exegética, por interpretación que hacen los cristianos y de una manera particular el pastorado, y que incluso ha llegado a los institutos, Sí. con una materia que llama soteriología, Sí. donde hablan de las doctrinas de la salvación. ¿Sí? Que eso es soteriología. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Biblia no habla de las doctrinas, habla de la doctrina. De la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, singular. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando se presenta la enseñanza de Jesús acerca de guardaos de los fariseos, se da el momento donde de la levadura de los fariseos. Viene la inquietud de los que asisten a la conferencia y dicen, esto nos dijo porque no trajimos pan. Entonces Jesús les dijo, ¿y es que se les olvida que yo les di pan a todos? No, no me refiero a eso, me refiero a la doctrina de los fariseos. Juan, escribiendo en su carta, dice, si alguno viene a vosotros con una doctrina. Entiéndase doctrina como enseñanza. Esa es una enseñanza. Exacto. Es una enseñanza. Entonces, número uno, solo hay una doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? La doctrina cristiana que se encuentra registrada en los evangelios. De ahí, por vía de interpretación, haciendo uso de las partes que conforman lo que nosotros creemos, entonces se desprende el pensamiento doctrinas. Sí, porque uno escucha doctrina de la gracia, doctrina de la fe, doctrina del arrepentimiento, doctrina de la conversión y un montón. Claro. Entonces aquí también hay que hacer una aclaración. Y es que si hay doctrinas fundamentales, pues hay otras que no son fundamentales. Sí. Entonces hay unas que llaman doctrinas elementales. Yo estaba mirando por ahí que un sabiondo, tratando pues de ir más adelante de Dios, organizó como 3 ramos de doctrinas. ¿Qué doctrinas fundamentales? ¿Qué doctrinas elementales? ¿Qué doctrinas esenciales? Pero es todo un rollo que pues carece realmente de lo que de una manera simple leemos. La doctrina. Entonces, cuando ya entramos en el campo académico, entonces ya como se ha hecho una exégesis, una investigación, aparecen los subtítulos de la doctrina, se les pueden llamar así. Entonces, leemos en la Biblia la palabra justificación. Nosotros hacemos, ¿qué? Una doctrina de esa palabra. Y la organizamos de tal manera que la persona al final del estudio llegue a una conclusión simple, práctica y fácil. Hubo uno que murió en mi lugar siendo inocente, para que yo, culpable, llegase a ser inocente. En sí ese lado tiene la justificación. El inocente muere por los culpables para que los culpables sean inocentes. En sí, ahí se reúne la justificación. Pablo la define mejor. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Todo lo que le pongamos nosotros de ahí para allá, buscando hacerle entender, está bien. Pero que quede claro que no es una doctrina ajena, sino que está dentro de la Doctrina. doctrina Exacto. que de la iglesia.
Lo mismo pasa con la gracia. Entonces llegamos a la gracia. ¿Por qué? Porque leemos en la Biblia la palabra gracia desde el principio. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué es la gracia? Todo el mundo lo define en 2 o 3 palabras. El don inmerecido. Don inmerecido. 2 palabras se dice. Sí, señor. Don inmerecido. De ahí entonces se desprende una enseñanza. Porque no es lo mismo decir, la gracia es un don inmerecido y terminé. No. Cuando alguien se dispone a explicar la palabra gracia, entonces tiene que establecer la diferencia, dónde arranca la gracia y dónde termina y qué variantes hay en el camino. ¿Está claro? Entonces uno comienza por decir que el solo hecho de que el universo haya sido creado para el hombre, sin que el hombre haya ni siquiera pensado ni hecho nada, es una expresión de la gracia, un regalo que Dios le da al hombre. Porque no existe el hombre por causa del universo. El universo existe por causa del hombre. Dios hizo el hábitat para el hombre. El hombre no existía, pero Dios pensó en el proyecto y una vez que hace el universo, entonces ¿qué? Coloca al hombre. Sí. Para que lo disfrute. Desde allá, por eso yo difiero de algunos predicadores, teólogos, maestros, yo qué sé, que cuando los ubican para que organicen la pirámide de las doctrinas, sí, colocan, por ejemplo, la fe. La fe primeras, o en la cima. Yo difiero de ese corriente de pensamiento. Sea que la coloquen al principio o al fin, yo difiero de eso. ¿Por qué? Porque no puede existir una pirámide de doctrinas si no existe un cimiento que se llama Dios. ¿Para qué doctrinas sin Dios? Claro. La razón de las interpretaciones relacionadas con respecto a lo que es doctrinas de la salvación tienen que partir de Dios. Sin Dios no hay doctrinas. ¿Está claro? Sí. Entonces, si a mí me colocan a ser una pirámide, la primera doctrina sería Dios. ¿Ya? No para explicar a Dios, sino para argumentar acerca de lo que es Dios. Y de él se desprende todo. Y de él se desprende todo. Luego yo colocaría la gracia, porque inclusive la fe nos es dada por gracia. Por gracia. Entonces, en ese orden de ideas arranca la doctrina de la gracia, que hace que en cada dispensación Dios haya manifestado su gracia de una manera particular, a través de la cual hizo posible la salvación de la gente en cada una de esas mayordomías. Pero que esa gracia, doctrina, hay una etapa en la historia donde se hace un paréntesis para que se dé un espacio que se llama dispensación de la gracia. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia es eterna como Dios, porque es la expresión de lo que Dios es, generosidad. ¿Está claro? Sí. Pero cuando hablamos de la dispensación, estamos hablando de algo que tiene principio y tiene fin. ¿Cuándo comienza la dispensación de la gracia? Hay una discusión. Unos dicen que en Hechos 2, otros dicen que en Hechos 10, otros dicen que en Hechos capítulo 13, cuando se comienzan los viajes misioneros de Pablo al mundo gentil. La iglesia considera a través de la escuela de formación que la gracia comienza en el momento de la resurrección de Jesús, que al final de todo es la causa de la salvación de todos los mortales. Cualquiera que sea su pensamiento, es importante que la persona entienda que la dispensación de la gracia tiene principio y tiene fin. Y tiene fin. ¿Cuándo comenzó? Es susceptible de su interpretación. La iglesia cree que es a partir de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Está claro? Que tiene mucho sentido. No, pues es que si no hay resurrección, no hay gracia, el velo no hay se rompe salvación, también. no hay nada, no hay nada.
Entonces yo creo que la iglesia está muy bien direccionada en ese campo. Amén. Pero esa dispensación, a diferencia de la doctrina, porque la doctrina no tiene principio, porque comienza en Dios y Dios es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad, así su gracia. La dispensación, ya dijimos, tiene un principio en la resurrección de Jesús y tiene un fin, que es cuando el Señor venga a levantar su iglesia. Entonces ahí podemos decir con plena certeza que ese lapso de tiempo termina, pero la doctrina de la gracia sigue. Porque para estar delante de Dios por la eternidad, nosotros no hicimos nada, fue por gracia. Amén. Para disfrutar de esas bendiciones, de esas maravillas, de esa luz eterna, de ese habitáculo donde no habrá puertas, ni habrá noche, ni habrá día, eso solo es por la gracia. Entonces es importante que la gente entienda que cuando se habla de la gracia como doctrina, debe de tenerse en cuenta la eternidad pasada y la eternidad futura y un lapso de tiempo que se llama dispensación, en el cual Dios, a través de su obra, abre la puerta para que ya no sean solo los israelitas, sino los de todo pueblo, tribu, lengua y nación, por su gracia, su don inmerecido, su generosidad, alcancemos el privilegio de la salvación y la vida eterna por la obra hecha de Cristo Jesús en la muerte y su resurrección. Es decir, que en conclusión, no existe una sola doctrina. Exactamente. Una sola doctrina. ¿Qué se llama la doctrina cristiana? La doctrina cristiana, de la cual se desprenden una serie de enseñanzas que todas igual llegan al mismo punto, Dios. Exacto. Empiezan en Dios y terminan en Dios. Exacto. Pero no queriendo decir que unas sean más importantes que otras. No. Porque entonces, ¿dónde entraría? Una vez escucha a gente decir, no, pero es que el diezmo es una doctrina. Y es una doctrina, se llama la doctrina financiera. Es el proyecto de Dios para el sostenimiento de su obra. Siempre fue, es y será. Jesús mismo tuvo tesorero. Saque la conclusión. Es una enseñanza que nos da Dios de cómo se manejan las finanzas y cómo funciona su plan financiero. Cómo se le debe de corresponder a Dios en relación a lo que Él nos da, y luego de lo que Él nos da, nosotros damos para que su obra siga. Es decir, que dentro de esa doctrina financiera no solamente está el diezmo, sino la ofrenda, los votos y las primicias. Exactamente. Perfecto. Hay otras que llaman doctrinas fundamentales, como es la fe. Sí. Que cuando uno mira la escritura, textualmente dice el escritor a los hebreos, es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando entramos en ese campo, hay una discusión muy interesante, o se ha dado una discusión muy interesante en relación a los reformadores y al santísimo doctor que llama la Iglesia Católica, Tomás de Aquino. Los reformadores decían que lo único que el hombre necesita para ser salvo es fe. Solamente fe y no más. Esa era la tesis de Lutero. Pero Tomás de Aquino decía que para tener fe se requiere conocimiento. Porque fe sin conocimiento es igual a ignorancia. Claro. Entonces, uno dice, venga, de alguna manera tiene sentido, porque el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿Qué? La palabra. O sea, el conocimiento. Yo no puedo saber si hay Dios de una manera diferente de una manera diferente a la de las Escrituras. Las personas pueden habitar en cualquier lugar y adjudicarle los diferentes eventos paranormales a diferentes cosas. Pero para uno entender quién es Dios requiere una enseñanza. Y esa enseñanza es la de la palabra, que está registrada desde la antigüedad, que se le debía de transmitir a los hijos acerca del Dios único,
que el pueblo de Israel debía de amar con todo el alma, con todas las fuerzas y con todo el corazón. Entonces, la malinterpretación de ese campo llamado fe es la que hace que escuchemos, por ejemplo, Julano tiene una fe ciega. La fe no es ciega. Es ciega cuando la gente simplemente dice tengo fe. Pero la pregunta es, ¿en qué tiene puesta su fe? ¿Está claro? Sí. Porque todo el mundo tiene fe. Claro. El problema es cómo está direccionada. Esa fe natural que llaman, ¿no? Eso. No, y es que donde haya un hombre, hay fe. El problema es la dirección de la fe. ¿En quién he puesto mi fe? ¿La he puesto en la naturaleza como los ecologistas? ¿La he puesto en los animales como los animalistas? O en los gobiernos. ¿O en los gobiernos? ¿O en las imágenes? ¿O en las sectas? ¿O en los líderes de turno en el ámbito religioso? ¿O la tengo puesta en Jesús? ¿Está claro? Puesto los ojos en Jesús, Ah. el autor y consumador de la fe. Entonces una persona puede tener fe, pero el asunto es, ¿está bien direccionada? Ahora, la fe no es ciega. No. La fe ve, ¿a través de qué? Del conocimiento. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que lo voy a lograr porque Dios me lo prometió. Es una promesa de Dios. Otra cosa es yo pensar que algo va a suceder simplemente porque va a suceder sin tener en cuenta que hay alguien que hace posible las cosas. ¿Ya? Entonces hay que poner cuidado en ese campo. ¿De qué es la fe? La Biblia lo define: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe, es importante que se tenga en cuenta que más allá de que yo pienso, creer, yo debo de saber en qué creo. Porque no todo lo que uno cree es la verdad. Entonces yo tengo que saber en qué creo yo. Todo el mundo cree, pero ¿en qué creen? Entonces la verdadera fe es la que está direccionada a Dios. ¿En qué momento se puede identificar cuando algo no es una doctrina fundamental? Porque hay denominaciones que sacan sus propias enseñanzas fundamentadas en que son sus doctrinas de fe o fundamentales, pero ¿en qué momento, cómo identificar que una doctrina es falsa? A ver, volvamos al principio. Solo hay una doctrina. La palabra plural aparece por vía exegética. Cada corriente teológica pues tiene su pensador, sus manuales, y acorde a ello pues organizan sus postulados. Sí. Tengo un libro que titula 27 doctrinas para los adventistas del séptimo día, por ejemplo. Y una de sus doctrinas es creer en lo que, por ejemplo, plantea su mayor pensador. Entonces hay diversidad pero eso hace que los cristianos aprendamos a valorar la doctrina de la iglesia. Quiero hacer un punto aquí para decir, yo tuve la oportunidad de estudiar con menonitas. Conocí la doctrina de ellos. Que la doctrina de ellos, más que Dios, es el prójimo. Ellos son 100% sociales. Piensan mucho en el prójimo. Tuve la oportunidad de estudiar con católicos, donde su doctrina principal son las obras. Haga obras para agradar a Dios. Esa es su doctrina principal. ¿Sí? Tuve la oportunidad de estudiar con calvinistas, donde su postulado principal es la soberanía de Dios, la elección y la soberanía de Dios, donde le transmiten a la gente que las personas desde la eternidad pasada están programadas hoy para bien o para mal,
y en consecuencia así la salvación. A tal estado que enseñan que la salvación no se pierde. Porque supuestamente, si usted es salvo, no tiene por qué perder la salvación. Pero es porque ellos están matriculados con una escuela que se llama la predestinación directa. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer que una doctrina es falsa? Exacto. Sobre todo, queridos oyentes, porque hay mucho oyente que dirá eso. Sí, ¿yo cómo logro entender? Porque es que vienen los testigos y sacan sus argumentos. Y me hablan del reino. Entonces yo creo que es fundamental el conocimiento bíblico, ¿verdad? Claro, entonces, ¿cómo entendemos que una doctrina es errada? Bueno, cuando va en contravía de la Biblia. Entonces, un testigo de Jehová viene y me dice que que no hay cielo, que no hay infierno. Por ejemplo. Que Jesucristo no murió. Jesucristo es un ángel, fue un ángel más. Sí, así lo interpretan algunos, pero a ver, sobre todo como el mormonismo, ¿no? Que llegan a pensar que Jesucristo era el hermano de Satanás. También, sí. Entonces vamos a tratar de organizar para que la gente no termine confundida. Sí. ¿Cómo entiendo yo que una doctrina es real, es verdadera? Esa que tiene asidero en la palabra, sin una interpretación sesgada. Porque allá entramos a otro campo. Claro. Que es las diferentes escuelas de pensamiento. Sí. Entonces hay unas escuelas que son alegóricas, otras que son históricas, otras que son futuristas, otras que son literales, otras que son dogmáticas. Entonces yo tengo que entrar a pensar si la doctrina que me plantean viene de una escuela dogmática, o de una escuela alegórica, o de una escuela histórica. Entonces vamos a simplificar algo así. La Biblia dice que la persona para bautizarse primero tiene que creer. Sí. Jesús dijo que aparte de creer debía de ser discipulada, es decir, enseñada. Una vez que se le enseña a la persona que ha creído, se le enseña lo que es el bautismo, para qué es y qué implicaciones, haciendo de que el individuo por su propia voluntad decida bautizarse o no. Esa es una doctrina bíblica que no está sesgada y que está amparada por el texto bíblico. Exacto, y está suficientemente justificada en varios pasajes. Claro, dice que crea, que sea discipulado y que él decida. ¿Dónde encontramos eso? Marcos 16. El que creyere primero y luego se bautice, ese es salvo. Luego Jesús en San Mateo dice, hay que hacer discípulos y después de que sean discípulos hay que bautizarlos. ¿Quién toma la decisión? ¿Papá, mamá o el familiar? No. Pedro dice en el libro de los Hechos, cada uno tome la decisión de bautizarse. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Está claro? Y una prueba de eso es lo que sucede en el viaje de Felipe y el etíope. Felipe le va hablando de Isaías 53 y llegan a un riachuelo y el etíope le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide, pues? Eso prueba de que Felipe le había dicho que las personas tenían que ser bautizadas en agua. Y él dice, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue simple. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo de todo corazón. Descendieron de la carroza y Felipe bautizó al etíope. Este siguió para Etiopía ya bautizado y Dios arrebató a Felipe y se encontró en Azoto. Eso es lo que la Biblia dice. Son doctrinas. ¿Cómo entiendo yo la doctrina del bautismo como un dogma? Lo que enseña la Iglesia Católica. La Biblia dice que el bautismo es para los adultos, para los que se arrepienten, para las personas que primero tienen que ser discipuladas. Entonces yo dije, no, bauticemos el niño, coloquémosle 2 testigos que llaman padrinos, para que cuando él crezca le cuenten y él verá si sigue o no sigue. Eso es un dogma. Entonces,
la doctrina del bautismo, según el dogma tomasista, es: yo me bautizo, o mejor, yo bautizo al niño para que la bendición mía le alcance a él, basados en la tesis de la circuncisión, que por causa de la circuncisión de Abraham debía de repetirse en los niños de 8 días para que la bendición de Abraham le alcanzase a sus hijos, desconociendo el tratamiento de Dios para el pueblo de Israel y el tratamiento de Dios para el mundo gentil. Para el pueblo de Israel era una promesa material, para el mundo gentil es una promesa espiritual, que no va a depender de una circuncisión hecha en la carne, sino en el corazón, equivalente a un arrepentimiento, una conversión, un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, que son dos cosas diferentes. Sí, ¿está claro? Sí. Entonces ahí es donde uno ve que una cosa es el dogma, otra cosa es lo que la Biblia dice. Eso como para simplificarlo, que la gente establezca la diferencia. Viene un testigo de Jehová y me dice: Jesucristo es un Dios. No es Dios. Y lo plantea desde la tesis de Russell, que él hace ver a un Dios grande y a un Dios con D minúscula. Pues automáticamente yo sé que es un dogma. No es una libre interpretación, porque cuando las personas leen la Biblia encuentran que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, que además es el verdadero Dios y la vida eterna, que además es Dios manifestado en carne. Usted encuentra eso en la Biblia, usted no tiene problema, porque está creyendo como dice la Escritura. Pero si usted se va por el lado del russelismo, ellos le dicen: Jesús es un Dios con D minúscula y Jehová es Dios con D mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos se van por el dogma, la iglesia nuestra se va por lo que dice la Escritura. Entonces, es muy importante que la gente entienda las diferencias. Por eso Juan, escribiendo en su carta, dice, me llama mucho la atención lo que Juan dice: si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente a la que se les ha enseñado, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, para que no os hagáis partícipes de sus malas obras. ¿Está claro? En ese campo, hablando de las doctrinas, que ya hemos dicho que la doctrina de Dios, de la iglesia en sus diferentes expresiones, nos encontramos con la doctrina, por ejemplo, de la unicidad, sí, que es diferente a la doctrina de la unidad, sí, y que es diferente a la doctrina de la humanidad. Porque hubo un tiempo donde se pensaba y uno escuchaba que nosotros, decía la gente, éramos unitarios. Unitarios, sí. Y aún hay ese concepto, aún hay gente que todavía piensa que somos unitarios. Y resulta que unidad equivale a una composición. Sí. Este es el estudio de BR Radio, pero está compuesto de varias cosas. Por unos paneles que insonorizan, por una mesa, por una piaña, unos micrófonos, unos cables, unos computadores, ¿ya? Unos controles, unas sillas, una cafetera, un reloj. Pero vaya, quítele una parte, quítele los micrófonos. Por ejemplo. Entonces, cuando la gente piensa que los pentecostales somos unitarios, están equivocados. Claro. Nosotros no somos unitarios. Unitarios son los trinitarios. Exacto. Que ellos piensan en tres personas diferentes. Exacto. Y llegan a una unidad que dicen que es Dios. ¿Está claro? Ahora, cuando hablamos de la unicidad, estamos hablando de un ser indivisible. Exacto. Inseparable. Simplemente único. Es
único, es infinitamente inmenso, es infinitamente eterno, es infinitamente santo, es infinitamente simple. Siempre ha existido. Es. Y ahí la diferencia del por qué creemos en el único y solo y soberano Dios. Exacto. Hay una enseñanza en el libro de los Hechos que puede ayudarle a la gente en el campo de la doctrina de la unicidad, y es cuando Pablo llega a un mausoleo, es que se llama, y hay una cantidad de dioses allí, cada uno con su lápida, ¿no? En Atenas, sí, señor. En Atenas. Y Pablo dice, observo que en todo sois muy religiosos, pero pasando por vuestro santuario he encontrado un lugar que dice el Dios no conocido. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Entonces Pablo dice, esta es la oportunidad. Porque ellos saben toda esta cantidad, que son más de 30,000, pero no conocen al verdadero. Ajá. Entonces les habla del único y verdadero Dios. Cuando hablamos de la unicidad, estamos hablando de una doctrina sin la cual nadie puede ser salvo. Jesús fue enfático. Dijo, vea, ustedes son de aquí, yo no soy de aquí. Y si ustedes no creen que yo soy, pueden tener los dioses que tengan, pero van a morir en sus pecados. Interesante, ¿no? Sí. Entonces nosotros creemos que solo existe un solo Dios, múltiple en oficios, y que la manera más simple de entender la unicidad de Dios es en la persona de Jesús en sus diferentes oficios. Quiero entender a Dios, solo es posible en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Antropos, es la persona de Dios a través de la cual Dios me permite conocerlo a Él, dentro de mi léxico y mis capacidades de conocimientos en relación a la persona. Entonces, por eso Dios habla como yo y utiliza el léxico que yo utilizo, porque al final yo no utilizo el léxico del cielo. Te recordarás lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Sí. Si no entiendes hablándote las cosas que son de aquí, ¿Cómo será? Sí. ¿cómo fuera que le hablara del léxico celestial? Yo estoy que llego allá para escuchar y aprender. Eso va a ser maravilloso. ¿Está claro? Amén. Tremendo, hermano Carlos, porque como decíamos al inicio, es una pregunta que es muy amplia la respuesta, pues hablar de doctrinas. Pero déjame, yo redondeo. Bueno, porque también el oyente preguntó si hay un número total, si hay cuántas existen. No, solo existe una doctrina. La palabra doctrinas viene, ya lo hemos dicho, por vía exegética. Las personas pueden... Yo tuve la oportunidad de leer 3 manuales donde hablaban de las doctrinas fundamentales, que eran como 19. Imagínese. De las doctrinas elementales, que eran como 30. Y de las doctrinas, ¿cómo fue que dije ahora? Se me fue el nombre. Que eran un sinnúmero. A todo le ponen doctrina. A todo. Como hoy, ¿no? Que todo es ministerio. Sí. El ministerio de la escoba, el ministerio del aplauso, el ministerio... Todos son ministerios. Todos son ministerios. Pero pues carecen de asidero bíblico. Entonces, redondeando aquí la palabra de la unicidad. Cada vez que usted lea la Biblia, debe de tener en cuenta dónde hace Dios alusión a una teofanía en el Antiguo Testamento y dónde hace Dios alusión a un oficio en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Entonces, la gente lee que Jesús es el siervo y que como tal no sabe nada. Debe de entender a Dios en el oficio de siervo. Sí. Jesús está hablando en la condición de siervo. Pero cuando Jesús habla de que Él es el Padre, entonces debemos de entenderlo que Él es el Padre. Pero cuando leemos que Él es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe, entendamos que es el que intercede por nosotros. Pero cuando Él habla que Él es el Cordero, entendámoslo como nuestra víctima. Pero cuando Él habla que Él es nuestro juez, entendámoslo como el juez. Y cuando Él habla que es el abogado, entendámoslo como abogado. Es decir, vamos a entender la unicidad de Dios de una manera simple
y práctica mirando el contexto en el cual Dios actúa en el Antiguo Testamento y Dios actúa en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Cuando las personas alcanzan a entender eso, no se les dará dificultad para entender que Dios es uno y que tiene un nombre que se llama Jesús. El nombre más grande que hay, en ese nombre se sanan enfermos, en ese nombre se perdonan pecados, en ese nombre se echan fuera demonios, en ese nombre se recibe la unción del Espíritu Santo, en ese nombre es que nosotros tenemos franca entrada a la presencia de Dios. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Y eso que solo habló de gracia, fe, unicidad. Pero, en el próximo programa seguimos. Amén, así es, bueno. Porque la idea aquí es que las personas tengan, pues de alguna manera, una información que les pueda ayudar para su crecimiento espiritual. Pero muy importante, muy importante la información, queridos oyentes, muy importante lo que se logró resolver en esta hora. A todos muchas gracias, de verdad, el tiempo pasa muy rápido pasa el tiempo y de verdad muchas gracias por haber estado allí con nosotros. Que el Señor Jesucristo les bendiga en este día de una manera muy, pero muy especial.